vamos ahora con la siguiente de las mesas, pero antes tendremos una charla a cargo de José Carmena. Él es profesor de Ingeniería Eléctrica y Neurociencia en la Universidad de California, Berkeley, codirector del Centro de Ingeniería Neural y Prótesis en la Universidad de California, Berkeley y en la UG San Francisco, además de fundador y co-CEO de IOTA Bioscience. Para resumir, es pionero en ingeniería electrónica aplicada a la neurociencia. Desde la organización de Ready queremos agradecerle no solo la presencia de que esté hoy aquí, sino el esfuerzo físico y en tiempo de haber volado desde ayer de Estados Unidos para estar aquí con nosotros. Así que démosle un fuerte aplauso a José Carmena. Adelante. Hola a todos. Muchas gracias a la red Reddit por la invitación. Para mí, de hecho, es un placer venir aquí, es venir a casa. Soy de Valencia y me formé aquí en la Politécnica y la Universidad de Valencia. Hoy os voy a contar un poco sobre el tema de neurotecnología, que es algo muy prometedor, relativamente reciente y que está teniendo mucho auge en los últimos años y, como veremos un poco al final también, en lo que viene ahora en el futuro. Voy a intentar condensar en 20 minutos bastante información, pero quedándonos con unos mensajes principales sin saturar mucho. Va a ir todo alrededor del tema que igual han visto en prensa antes, que se conoce como interfaz cerebro-máquina o Brain-Machine Interface, y es todo parte de lo que llamamos neuroingeniería, ¿no? Y que tiene tres disciplinas fundamentales de las que se nutre, que son las neurotecnologías, la parte más de estado sólido, electrodos, circuitos integrados, etc. Algo de lo que hemos oído hablar hoy, inteligencia artificial y, por supuesto, neurociencia. Y, de hecho, añadiría una cuarta disciplina que es muy de actualidad, que es la de neuroética, ¿no? O sea, las implicaciones éticas del uso de estas tecnologías que están conectadas al sistema nervioso, por ejemplo, al cerebro de los usuarios o pacientes que lo llevan, de forma, como vemos en este dibujo, en este diagrama de aquí abajo, que puede ser invasivo o no invasivo, ¿no? Este diagrama un poco representa lo que es el bucle cerrado de estas tecnologías. Hay varias formas de extraer información del cerebro. Como ya he dicho, forma no invasiva, pues lo que es el EEG, que es un electrodo que se pone, o un sistema de electrodos en lo que es en el cuero cabelludo, y se puede llegar hasta electrodos implantados en la corteza cerebral o en otras estructuras del cerebro para registrar la actividad de poblaciones de neuronas, de cientos y miles de neuronas, ¿vale? Esta información, voy a ver cuál es el... Vale. Eso es. Esa información que viene del cerebro, al final entra en esta caja azul, que simboliza el algoritmo matemático, o lo que Verónica explica esta mañana, algoritmos de decodificación o redes neuronales, y para ser más precisos, la mayoría en este caso son de aprendizaje supervisado. Es decir, que se le entrena al modelo con distintos ejemplos de estas señales y lo que estas señales representan. Esas señales, en el caso del sistema motor, representan lo que alguien está pensando, por ejemplo, en a dónde mover el brazo para una tarea de alcance, o si es controlar un dispositivo en la computadora pues, o en el ordenador, pues lo que sería el cursor del ratón, o si fuera un miembro protésico como una pierna o un brazo, una prótesis, o sea, cómo controlarla, cuál es la intención de movimiento, ¿vale? O sea, el tema aquí es la traducción, por decirlo de alguna forma, de pensamiento en acción. O sea, para alguien que tiene, por ejemplo, parálisis, pero el cerebro lo tiene intacto y quiere controlar el movimiento de un brazo robótico que le sirva como prótesis, por ejemplo, para sustituir o reemplazar el movimiento perdido en ese brazo, en ese miembro, ¿no? O sea, como un exoesqueleto. Todo el repertorio de actuadores vale aquí, inclusive en el mundo virtual, lo que he dicho, un cursor o un avatar o algo así, ¿vale? Entonces, este campo ya tiene unos 20 años, por decirlo de alguna forma. Yo voy a estar hablando un poco de algunos ejemplos, pero sobre todo de lo que en mi laboratorio en Berkeley en los últimos 18 años hemos hecho, ¿no? Que es un poco las bases neurales o cómo el cerebro aprende a controlar esos dispositivos vía mecanismos de plasticidad, y luego cómo podemos conectar eso con la parte artificial, ¿no? O sea, para maximizar o crear sinergias de aprender más rápido y controlar mejor ese dispositivo. Vale.
Y los dos campos, lo que pongo arriba un poco, lo que es el sueño, ¿no?, de este campo es proveer a la sociedad con diversas curas o tratamientos, o lo que serían tecnologías para enfermedades no solo neurológicas, sino lo que es de mayor actualidad ahora mismo, que es en la parte de neuropsiquiatría o lo que sería salud mental, ¿no?, vía estimuladores en el cerebro, pues, para aliviar depresión y otras enfermedades. Vídeos, por favor. Estos son ejemplos solamente para ilustrar que hace 20 años yo tuve la suerte de estar en uno de los primeros laboratorios en Estados Unidos que empezaba en este campo, y lo que están viendo ahí son ejemplos, bueno, en el primero arriba a la izquierda, si pueden también por favor actuar los otros y así ahorramos tiempo, gracias. Esos son monos, son macacos que están sentados en una silla con una pantalla delante y están aprendiendo a jugar una serie de videojuegos con el pensamiento. El de arriba a la izquierda tiene que controlar esa bolita pequeñita con el pensamiento para que llegue a lo que es la diana más grande, y cuando la logra cruzar obtiene un poco de zumo de fruta, ¿no? O sea, es como jugar un videojuego para poder beber ese zumo. Abajo a la izquierda es el mismo juego, pero hay un robot de verdad dentro del bucle, y eso genera inercias y otras dificultades y le cuesta más aprender al mono. En el de arriba a la derecha era una tarea de alcance y agarre más compleja. Lo que demostraron estos estudios, o este estudio en concreto, es que estos animales aprenden con la práctica, ¿no? Aprenden y cada vez lo hacen mejor. Eso era un poco por este lazo cerrado el que he dicho, ¿no? Porque al tener la retroalimentación o lo que es el feedback visual de cómo lo está haciendo, en cada ensayo el cerebro puede mejorar y reducir ese error vía mecanismos de plasticidad neuronal, o sea, cómo se disparan estas neuronas de las que estamos registrando actividad. A día de hoy, los dos problemas fundamentales, digamos, para que esta tecnología esté disponible como está hoy en día, pues los marcapasos o un estimulador eléctrico para Parkinson, es decir, algo que está muy desarrollado ya y disponible. Digamos que quedan como dos categorías, ¿no? Una es la que se refiere a los electrodos o al implante en sí, lo que llevan estos pacientes, que tiene que ser algo pues, mucho más pequeño de lo que vemos aquí. Estos son ejemplos ya de hace 10 años, pero la tecnología tampoco para uso médico no ha cambiado tanto. Y sobre todo, lo más importante, tienen que durar al menos una década o más, ¿no? O sea, y hay un problema de degradación de estos materiales dentro del electrodo, y por supuesto hay problemas de tamaño, de energía, de muchas cosas, pero que son más simples comparado con el problema este. Aquí, lo que ven aquí en el medio es como el tejido que se genera alrededor de un electrodo del grosor de un pelo, o sea, de un 25-30 micras de diámetro, después de estar implantado unas semanas, ¿no? Si extrae uno el electrodo y hace una histología, se ve ese círculo muy claro ahí de ese tejido que está formado, que es el cerebro protegiéndose a sí mismo de un elemento invasor, ¿no? Y entonces lo que hace ese tejido al final es que degrada la capacidad de ese electrodo, y entonces al final uno pierde la posibilidad de poder registrar esas señales. Entonces es un problema realmente de ciencia de materiales, pero que se va a resolver, pero vamos, que ahora hay muchísima más gente trabajando en él que había hace 20 años, pero de alguna forma simboliza una de las dos categorías, diría yo, de por qué no está esto ya disponible, ¿no? O sea, cuáles son los problemas fundamentales en los que hay que innovar. En este problema en concreto, con colegas míos en la Universidad en California, en Berkeley, desarrollamos una tecnología, que es lo que llamamos Neural Dust, que permite una miniaturización extrema por ejemplo, de estos implantes, y se basa básicamente en explotar la física, o sea, en este sentido el ultrasonido, porque penetra muy bien por lo que son por los órganos, porque somos como una bolsa de agua, por decirlo de alguna forma, y el ultrasonido va muy bien a través del agua en comparación a lo que es radiofrecuencia, que hay una atenuación muy grande, y por lo tanto necesitas inyectar más energía y tener antenas más grandes. Con ultrasonido puedes tener un cristal pequeñito, como es lo que vemos, como simboliza esto, perdón, el cristal está aquí, o sea, que recibe el ultrasonido de fuera, o sea, y al recibir el ultrasonido se energiza, da energía al implante en sí, que puede estar sensando algún tipo de señal, como pH, oxígeno, presión, lo que uno quiera, o actividad eléctrica en algún nervio o en alguna neurona. Y en el eco de vuelta puede codificar información, puede codificar información que podemos leer. O sea que utilizando ultrasonido obtenemos, sin baterías y sin cables, obtenemos la posibilidad de enviar energía y obtener información de vuelta.
Eso es un poco en qué se basa el principio de esta tecnología, que la comercializamos en 2017 y como la compañía que viene aquí es IOTA Biosciences. Se utiliza actualmente o se está desarrollando para aplicaciones en el cuerpo humano, en el área que se conoce como Bioelectronic Medicine, que va más allá del cerebro. O sea, esto se puede aplicar encima de nervios o órganos, como he dicho, pues para poder sensar información que es importante o que puede ser un biomarcador importante para, como glucosa o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya digo, de una miniaturización muy pequeña comparado con otras cosas que hemos visto antes. Pues esto es un ejemplo de un área, por ejemplo, de innovación en lo que sería neurotecnología, para decirlo claro, de lo que es la universidad o la investigación básica un poco a lo que es la industria, ¿no? La otra categoría de problemas se refiere a la calidad del control de lo que podíamos hacer con esto, ¿no? O sea, aquí van a haber dos casos en dos vídeos, por favor, de pacientes implantados. Son de hace unos 10 años, pero vuelvo a lo de antes. El nivel de control en ejemplos parecidos hoy en día todavía le falta, deja de que desear. Es lo que yo suelo llamar el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Por un lado, pues la verdad es muy prometedor ver a estos pacientes que tienen falta de movilidad completa, ya sea por lesión en médula o por un ictus del brazo, y están aprendiendo a controlar esos brazos robóticos pues, para poder llevarse una botella de agua a la boca o para comer algo, como un trozo de chocolate, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso demuestra muy bien la capacidad de estas tecnologías. A la vez, uno ve la diferencia que hay de control con lo que damos por hecho, ¿no? Del control de nuestro brazo a nuestra mano, ¿no? Lo que es la dexteridad. Entonces, ¿qué falta ahí? Faltan varias cosas. Falta recibir más feedback, por ejemplo, de información táctil de ese actuador para poder hacer que el control sea más natural, de una forma que se sienta más natural al paciente, ¿no? De que sabe lo que está tocando y tiene también propiocepción. ¿Dónde está ese brazo robótico en el espacio, por ejemplo? Eso se puede codificar de vuelta en el cerebro, en ese bucle que habíamos mostrado al principio, estimulando eléctricamente en ciertas neuronas y haciendo que el cerebro aprenda a interpretar esas señales. Pero esto, digamos, ilustra, como he dicho, las dos dificultades principales en el campo para que falta de innovación para que esto avance, ¿no? Habiendo dicho eso, aquí con el concepto de lo que es la memoria motora, solo quiero un poco ilustrar en lo que hemos trabajado muchísimo en nuestro laboratorio, que habla de la parte de plasticidad o cómo el cerebro puede aprender a controlar, o sea, cuáles son los mecanismos a controlar estos dispositivos y demostrar que se forma, de hecho, una memoria motora. Una memoria como cuando uno aprende a conducir un coche o a tocar un instrumento o a hacer un deporte o cualquier tarea que exija habilidad y que vía la práctica uno va mejorando hasta que llega un momento que le sale automático, ¿no? Que es lo que llaman memoria casi de músculo, automática, de que uno se mete en el coche y no tiene que reaprender o se pone encima del piano y lo toca porque lo ha aprendido, ¿no? Pues esa dexteridad, esa habilidad de poder hacer eso ipso facto, o sea, como cuando uno recupera una memoria de algo, de un recuerdo que tiene, pero en este caso una memoria motora o procedural, ese mecanismo existe también para para mecanismos que no son parte de lo que es el esquema del cuerpo humano de uno, o sea, que algo como un actuador que no es parte de sí mismo, ¿no? que es algo externo. Y eso es un poco una parte muy profunda que demuestra los límites de plasticidad del cerebro, que son enormes, ¿no? O sea, que puede incorporar como nuevos miembros, en este caso artificiales, en su representación que tiene del cuerpo de esa persona. Entonces, eso es un mecanismo que hemos explotado mucho y que se utiliza mucho en estas tecnologías ahora. Voy a saltarme esto. Y el otro punto importante es la parte de qué podemos hacer con todos los avances que hay en inteligencia artificial y en estos modelos para que en tándem con el cerebro, o sea, este bucle, digamos, que es el principal, tiene como los dos centros de aprendizaje, el natural, que es el cerebro, y el que queremos que esté en control, y el otro, que lo representa este esquema de aquí, de este algoritmo de codificación, que equivale, como he dicho antes, la caja es azul, ¿no? La red neuronal de la que hablaba Verónica. Esto lo que muestra aquí son distintas formas en las que se pueden, en bucle cerrado, actualizar ese algoritmo, supervisado, no supervisado, e inclusive con señales de error endógenas del propio cerebro. Entonces, aquí nos planteamos que tenemos como dos aprendices, el cerebro y el algoritmo,
Entonces, esto es un área de estudio muy importante en este campo porque trata básicamente de explotar los dos mecanismos, pero sin que se convierta como en una lucha en la que el cerebro está continuamente tratando de aprender lo que está aprendiendo y cambiando a la vez el algoritmo. Entonces, uno se persigue al otro. Entonces, hay formas en las que hay que entrenar estos modelos y luego, digamos, congelarlos, dejar que el cerebro los aprenda, que es lo que he hablado antes, los mecanismos de plasticidad, y una vez los incorpora ya al cerebro, se pueden adaptar en tiempo real durante el funcionamiento online. Se puede adaptar el modelo matemático también para acelerar ese aprendizaje, para aumentar lo que es el funcionamiento, etc., ¿no? O sea, es un campo que intenta explotar los dos sistemas de aprendizaje, natural y artificial, que son distintos y tienen distintas constantes de tiempo, ¿no? Entonces, es un tema delicado, pero que con los avances que hay de hoy en día en inteligencia artificial va a acelerar todavía la parte de este segundo problema del que hablaba, ¿no? Del nivel de control, de cómo podemos llegar a controlar estos dispositivos que han visto en esos vídeos que eran más como rudimentarios, ¿no? Pero muy elocuentes también. Muy bien. Esto es de este año, 2 estudios muy rápidos para demostrar que se está avanzando muchísimo, ¿vale? O sea, no tengo vídeos aquí todavía, pero esto salió publicado hace unos meses, de pacientes que están completamente con parálisis, que con un estimulador en la columna y con un implante en el cerebro que lee los intentos o la intención de movimiento y le envía el estimulador en la columna, haciendo efectivamente un bypass de esa lesión, permite al paciente andar y recobrar el movimiento en distintos modos, inclusive subiendo escaleras, etc. Y el otro, en otro ámbito, pero utilizando los mismos principios, que es la decodificación del habla, ¿vale? Como tarea motora también, pero cuando el paciente está pensando qué quiere decir y implantando en otras áreas del cerebro más relacionadas con el habla, se puede, con los mismos métodos que he explicado, decodificar y hacer que ese paciente pueda mandar esas señales vía un sintetizador de voz y también incluso vía un avatar que además de forma gráfica interaccione y que esté expresando lo que la persona que por la parálisis que tiene no puede emitir o no puede hablar, ¿vale? O sea, son 2 ejemplos distintos muy prometedores, muy bonitos de esta tecnología. Voy a dar de lo que son ahora líneas futuras o a dónde vamos con esto. Uno de los últimos estudios que hicimos en mi laboratorio era intentar ver si se aplicaban estos principios de forma completamente no invasiva, registrando actividad muscular, y en vez de neuronas dentro del cerebro, si se podría hacer en motoneuronas que son registradas de forma completamente no invasiva por un brazalete, por ejemplo, ¿no? Como una muñequera aquí en el brazo. Eso es lo que una compañía que adquirió hace poco Facebook o Meta ahora se dedicaba a ello, que era Control Labs. Pero la parte que hicimos, descubrimos nosotros es que el cerebro realmente puede explotar esos mismos mecanismos de aprendizaje y crear como nuevas dimensiones de control utilizando estas unidades motoras que se conocen de lo que son, digamos, la unidad de representación más pequeña en los músculos, y utilizarlas como, digamos, grados de libertad, cada una de ellas, y poder aumentar el repertorio de grados de libertad de control, que es lo que se quiere para tener tecnologías para poder interaccionar en el metaverso y en escenarios digitales donde hay mucha más posibilidad de acción que lo que podemos hacer con, digamos, teclados, ratones, etc., ¿no? Entonces, esto es un tema de actualidad también muy importante, no solo en el ámbito médico, sino lo que son tecnologías que vienen para la interacción con dispositivos como hoy en día es el teléfono móvil y lo que veremos que va entrando tanto en auriculares, diademas o brazaletes, cosas que no requieren ningún tipo de cirugía o procedimiento. Y ya para acabar, en el ámbito de salud mental, se está trabajando mucho con estas tecnologías y conforme se hacen más pequeñas y que duren más, para implantarse en pacientes en el que se les puede estudiar enfermedades mentales que el concepto es básicamente, estos son enfermedades de redes en el cerebro, entonces requieren a lo mejor sensar en muchos nodos distintos para poder decodificar el biomarcador que determine cuándo estimular en un sitio preciso, que se conocen algunos, donde se puede aliviar esos síntomas de depresión, por ejemplo, o en otras enfermedades relacionadas con la psiquiatría. Es un tema evidentemente muy complejo, pero que empieza ahora, es de mucha actualidad y donde se van a ver muchos resultados
pronto estos colegas en la Universidad de California en San Francisco, que son de los pioneros que hicieron estudios en pacientes con las mismas técnicas que hemos hablado, pero ahora estimulando eléctricamente como parte de la actuación, en vez de mover un dispositivo. O sea, es como trasladar del sistema motor a enfermedades mentales el mismo concepto, ¿no? Como alternativa a lo que es la industria farmacéutica. Y nada, y con esto acabo anunciar que algo que viene, cruzo dedos, que está a punto de firmarse ahora a finales de año. Es una iniciativa muy bonita que se va a llamar, es el Centro Nacional de Neurotecnología, o Spain Neurotech. Es un esfuerzo entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Estará centralizado en un edificio en la Autónoma, pero parte del proyecto es crear una red de satélites en España que un poco exploten las sinergias que haya en los dos ámbitos o las dos salidas que va a tener este instituto. Una es aceleración de ensayos clínicos y la otra creación de startups y trasladar de forma muy rápida todos estos descubrimientos a la sociedad, ¿no? O sea, es un centro nacional de investigación, pero aplicada. O sea, es parte de lo que es el proyecto. Todavía no es oficial porque falta firmar digamos, un consorcio, pero todo lo demás está armado. Si sale todo bien, en principios de 2024 esto va a arrancar y podremos contar más cosas. Esto es el trabajo de Rafael Yuste, Álvaro Pascual Leone, yo mismo y luego otra gente que ayuda mucho en las administraciones central y la Comunidad de Madrid para que esto salga adelante. Y es todo lo que puedo decir ahora, pero para que estén un poco hoja visor. Y nada más, dar gracias a todos mis colaboradores, estudiantes de mi laboratorio, agencias de financiación y a todos ustedes. Muchas gracias. Uf. El tema, ¿eh? El tema es apasionante, ¿eh? ¿Puedo hacer unas preguntas? Claro. Enseguida tenemos la mesa. No, yo una sí que me viene muy rápido a la cabeza. Estos experimentos, las pruebas, ¿eso lo hace usted? ¿Lleva usted un implante ahora mismo? No. ¿No? ¿No solo prueba? Como no le da por...? La tecnología no invasiva sí que es fácil de probar. La ¿Sí? invasiva es un tema médico o de experimentación en animales. Claro, claro. Y otra pregunta. Había un señor que con un implante podía andar, ¿no? Tenía movilidad. Sí, tenía parálisis. Parálisis. Sí. Estamos hablando de la implicación de muchos nervios y muchos músculos. Sí. Porque ya no es solo... Sí, lesión de médula. Es muy fuerte, mucho músculo ahí. Sí. De financiación, ¿cómo va usted? Porque tengo una idea ahora brutal. A ver. TikTok. Los bailecitos de TikTok. ¿Te puedes poner un implante de estos y...? Vale. Muy buena pregunta. ¿Podrías bailar? Muy buena pregunta. Algo que no he mencionado, pero que es obvio, el tema de invasividad o no invasividad. Cuanto menos invasiva es la tecnología, más limitada es. Entonces, para el bailecito de TikTok no se puede. Tendrías que llevarte mucho implantecito, sí, ¿no? mucho sensor. Bueno, pero claro. no haría falta probablemente un sensor en el cerebro. Se podría hacer de otra forma, ¿no? Pero si uno se implantara bien, cuanto más resolución tiene, más señales dentro del cerebro puede obtener, más puede predecir, más puede hacer. ¿Podría ser el doctor Michael Jackson, por ejemplo? ¿Se podría llegar a eso? Tengo que ir preparado para estas preguntas. No, hombre, no. Pues una más simple que le interesa al 100% de la gente que está aquí. La resaca, la cura. Eso no era... ¿Qué pastilla era? ¿Cómo se llamaba? No digo con pastilla, digo con un implante aquí, estaría bien. O que te detecta ya el análisis, te va midiendo en sangre el nivel de alcohol y te va diciendo, para ya. Para ya. Eso sí que podría ser, claro. O 2 copes més i agitarse. Això ya estaría bien. Bien, pues muchas gracias, José Carmona. Le invitamos a que se quede a la siguiente mesa. ¿Me siento aquí? Sí, a esa misma, por ejemplo. Gracias. Bien, vamos con otra mesa. Atención. En esta ocasión, aparte de José Carmona, se suman Javier Mejías, Managing Partner de EMEA, Fans de Plug and Play, Gonzalo Belenguer, consejero representante de Reddit Ventures, y David Pérez, Manager de Nuevos Negocios de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Y esta mesa además será moderada por la periodista Estefanía Pastor, jefa de redacción de Valencia Plaza. Fuerte aplauso. Levanta. Una fotografía, por favor. No te oyes mejor, ¿no? Yo me siento. Bueno, nos juntamos aquí. Hay una mesa aquí. Joder, estoy ordenando. Okay.
Bueno, vamos con nuestra mesa. ¿Cómo estáis? Flipando, ¿no? Yo flipando todavía. Pero yo creo que vamos a flipar ahora todavía más. Esta mesa se llama Conectar en persona. Que sepáis que conectar en persona es conectar lo que yo quiera, porque claro, era tan amplio el título que ya decía yo que iba a ser un poco random aquí las preguntas, como dirían los jóvenes. Esta semana estoy muy como dirían los jóvenes, ya estoy mayor. En fin, vamos a nuestro lío. José Carmena nos ha estado hablando, obviamente, de la neurología del futuro, de esto que va a venir, y nos has contado toda esa transición que ha ocurrido hasta llegar a este punto, y sobre todo te has enfocado al tema de las enfermedades, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, cómo se pueden solucionar determinados problemas neuromotrices. Pero yo te quiero preguntar, ¿va a haber superhumanos en el futuro? O sea, quiero decir, ¿vamos a estar nosotros mejorados aunque no tengamos en principio nada que mejorar? Sí, es muy buena pregunta y la respuesta directa es que sí, y por eso he mencionado, me ha faltado decir lo de augmentación, pero o mejorados, pero es un resultado inevitable de estas tecnologías como los teléfonos móviles que tenemos, que ya nos aumentan, nos mejoran, ¿no? Entonces, por eso he mencionado la disciplina que es tan importante, que es la neuroética y los neuroderechos, ¿no? Porque igual que ya hay problemas con los algoritmos dentro de lo que son las redes sociales, por todo el sesgo y todo lo que ocurre con ello, lo mismo va a ocurrir con los datos neurales de estos pacientes, aparte de los temas de privacidad y otros que hay, ¿no? O sea, es un tema muy importante y que desgraciadamente la tecnología va siempre como delante de lo que es la base ética de esto, ¿no? O sea, ya hay cientos de miles de personas que están implantadas con estimuladores eléctricos, les genera algunos cambios de personalidad, y muchas cosas que no están muy bien regulado o tipificado, ¿no? O sea, entonces hay que trabajar en ello. Pero volviendo a tu pregunta, sí que habrá aumentados en el sentido de la población, o sea, como productos de consumo, no para aplicaciones médicas, sino para lo que esté disponible, como cuando uno se compra un teléfono de última generación, pues habrá de forma no invasiva dispositivos que uno puede llevar que le permitan interaccionar con el ciberespacio o el mundo digital de una forma mucho más rápida y eficiente, ¿no? Entonces, hay que mirar bien que tampoco genere esto temas de desigualdad de quién tiene o no tiene estas tecnologías, ¿no? O sea, Claro, ya esto por curiosidad, ¿hay algún desarrollo que vaya a salir próximamente que se pueda utilizar, ¿no? Ya no te hablo solamente para mejorar a personas, sino para resolver enfermedades, que nos vaya a sorprender claramente? Bueno, hay varios ejemplos, hay mucha industria ahora mismo bajo el radar, o sea, hay un ecosistema que yo ahí en Silicon Valley lo veo de empresas que están desarrollando muchas cosas. Lo que he dado al final del ejemplo este de Control Labs que adquirió Facebook hace poco es uno de ellos, una empresa que con un brazalete no invasivo le permite a uno generar nuevos grados de libertad, que ahora mismo es difícil de imaginarse qué es, pero si uno piensa en los días antes de Windows, ¿vale? Que utilizaba el sistema operativo para cargar un programa en el ordenador y trabajar solo en ese programa, el concepto del escritorio con todo abierto no existía. Pues uno puede empezar lo mismo con estas cosas, ¿no? Que ahora mismo faltan aplicaciones que pensemos, ¿y uno para qué quiere tener más grados de libertad? Bueno, pues porque habrá esa interacción en el metaverso, como lo quieras llamar, donde permitirá, con esa realidad aumentada, pues tener control de muchas cosas. Y como ejemplos, el Google Glass, que salió hace 10 años, estas gafas que tienen una cámara ahí, fallaron, entre otras cosas, por un tema muy importante que es de adopción de la tecnología cosmético. A la gente no le gustaba y ahora vuelve reencarnado vía Facebook o Meta con la marca Ray-Ban de gafas de sol que lleva todo mucho más disimulado y en unas gafas que parecen unas gafas normales de sol tiene todo tipo de tecnología para poder estar viendo o interaccionar con el mundo, lo que es realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Pues eso es uno. Aquí con lo que son los EarPods para oír música puedes detectar intención de voz y también señales eléctricas del cerebro. O sea, ya hay como sitios, digamos, muy definidos donde vamos a ver esto, que ya lo estamos viendo, que la gente lo lleva y solamente va a aumentar su capacidad de procesamiento y cosas que pueden hacer, ¿no? Eso es los ejemplos que te diría, brazaletes aquí y gafas. Claro, pues mira, voy a aprovechar, Javier, tú que estás en Plug and Play y buscáis todo tipo de empresas para invertir, ¿ya se está viendo este tipo de compañías? ¿Llegan compañías vinculadas a estas temáticas? Sí, o sea, yo creo que estamos viendo, yo creo que era muy interesante la primera caracterización que has hecho de las tres partes que tiene esto, porque al final efectivamente está la parte más de interfaz, está la parte más de inteligencia artificial, donde obviamente estamos viendo, invirtiendo en un montón de compañías, es en el lado más inteligencia artificial.
Pero al final nuestra un poco visión de lo que está sucediendo y lo que va a pasar es que muchas de estas compañías, abordar todo el espectro como estáis haciendo vosotros es enormemente complicado y además tiene una componente científica creo que nada trivial, con lo cual muchas de ellas están o abordando quizás la parte interfaz humano-máquina para cosas un poco más sencillas, luego hay otras que están en la parte más de inteligencia artificial. O sea, yo creo que el challenge que va a haber es cómo integras las tres capas y haces que sean, digamos, sencillas y aquí la clave para mí es algo que estabas mencionando. La buena tecnología es la tecnología que es invisible y entonces creo que ahí es donde está el gran desafío, pero vamos, yo creo que llevamos en la capa de inteligencia artificial, creo que ya hemos hechas 70, 80 inversiones desde hace 5 o 6 años. Es decir, ahora se ha puesto muy de moda, pero nosotros llevamos muchos años ya en esto. Y me resisto un poco a que todos entendamos y entendáis inteligencia artificial como el maravilloso ChatGPT, pero hay cosas mucho más bonitas y mucho más interesantes. Hay una de las compañías que a mí me gusta mucho, hemos invertido hace no tanto, que es Sport.bio, que lo que hacen es en base a un muestreo de imágenes de alta velocidad y luego una red neuronal son capaces de detectar, ¿cómo se dice en castellano? Salmonela, por ejemplo, en la comida días antes que cualquier otro sistema. Y esto no deja de ser inteligencia artificial, pero no es lo que ahora entendemos todos como inteligencia artificial. Genial. Gonzalo, desde los institutos tecnológicos se innova en muchísimas cuestiones, pero es verdad que se está poniendo en el centro de las personas. Estábamos viéndolo, por ejemplo, con los zapatos para bebé, ¿no? Al final se innova en juegos, se innova en ropa y a todo se le da ese plus tecnológico. ¿Qué tendencias observáis o por dónde se va a caminar, ¿no? En ese sentido? En esa innovación donde se pone en el centro a la persona, ¿qué tendencias están dando? Yo es que no diría que la persona está en el centro, que obviamente lo está, sino está en el origen. Entonces, somos personas, todos nuestros centros trabajan en los principales sectores más importantes de la Comunidad Valenciana, en el textil, en el juguete, en la energía. Todos y cada uno de ellos han pasado por aquí esta mañana. Y todos y cada uno de ellos, de las más de 2.000 personas que trabajan en la red de centros tecnológicos, lo hacen pensando en cómo mejorar la calidad de vida de esas personas. Y para ello desarrollan todos los años más de 2.500 proyectos de I+D+I, por supuesto gracias a la colaboración con la Administración, fundamentalmente con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, con IBACE, y lo hacen para transferir ese conocimiento a las empresas y posteriormente transferir y convertir todo eso en productos, servicios que mejoren la calidad de las personas. Por tanto, es un círculo que se retroalimenta día a día y que, bueno, eso ha sido lo que la red ha desarrollado durante los últimos 50 años, que es cuando nacimos, y que, como muchas veces decimos en Reddit, nos gusta sentir el vértigo de ser los primeros en muchas cosas, ¿no? Hace apenas un año lanzamos una nueva iniciativa colaborativa pensando en las personas, pensando en la Comunidad Valenciana, pensando en las empresas, en las grandes, pequeñas y sobre todo en las pequeñas empresas, que es el 99% del tejido empresarial de esta tierra. Y nos atrevimos con un vehículo de inversión único en Europa, diría yo, al menos, ¿verdad, Javier? Porque Javier tenemos la fortuna de tenerlo en el comité de inversión, junto con otros 2 cracks, que es Jaime Esteban y Unai Cerrequeta, que yo creo que al final Antonio González, que también estará por ahí, que al final es un gran dream team que lo que permite, con ese atrevimiento al que aludía, es ayudar a, pensando en las personas, crear nuevas empresas de base tecnológica en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, ayudar a que esa I+D más disruptiva, que hasta ahora no emergía de manera inmediata, pues salga de las baldas, como decimos, y se convierta en nuevas realidades, en nuevas empresas que creen puestos de trabajo de altísimo valor añadido en la Comunidad Valenciana y, por tanto, impacten para mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, como decía, ese círculo que se retroalimenta día a día es importante y es nuestra visión y cómo concebimos nuestro impacto en la sociedad. Claro, David, estamos entrando en un momento en el que yo creo que ahora se está democratizando esa conexión persona-máquina en el sentido de, por lo que comentaba José, de las gafas, ¿no?, inteligentes que ahora van a empezar a tener pues, más punch, ¿no? Tenemos los smartwatch, tenemos los AirPods que nos permiten interactuar de una manera y que luego, bueno, pues se nos meterán hasta el cerebro. Pero, ¿crees que aparece un nuevo modelo tecnológico y económico donde hay que repensar todo, la conectividad,
¿Cómo se plantea este escenario, ¿no? Con toda esta tecnología? Absolutamente, o sea, absolutamente. Y hoy es un ejemplo de ello. La verdad es que yo creo que estamos en un momento apasionante tecnológico que tenemos que además que disfrutar. Yo creo que la ponencia de José Carmena ha sido espectacular y yo creo que estamos en un punto en el que cuando llegó la agricultura hubo una transformación, cuando llegó la revolución industrial hubo una transformación, cuando llegó Internet ha habido otra transformación y fíjate, yo creo que Internet fue el origen de todo esto, porque esas infraestructuras de Internet nos permite que la tecnología llegue a las personas, llegue a las empresas, llegue a las administraciones y llegue al final a los usuarios. Y ahí los operadores, yo vengo en representación de Vodafone, pero realmente todos los operadores han hecho una inversión en este país a nivel de infraestructuras telco, que es espectacular. Tenemos unas infraestructuras de las que sentirnos orgullosos. Cuando llegó el COVID todos nos fuimos a casa y estresamos más que nunca esas infraestructuras y realmente dieron la talla. A nivel Europa estamos posicionados como top a ese nivel. Y evidentemente nos relacionamos con la tecnología de una forma diferente y por supuesto que sí. Claro. José, estabas tú comentando antes, bueno, hablabas del Centro Nacional de Tecnología Spain Neurotech. ¿Qué va a suponer esto para España, la puesta en marcha de este centro? Y si hoy en Valencia nos va a tocar algo. por pedir, por si se olvidan pedírtelo, te lo pido yo. No puedo hablar mucho por lo que he dicho, que falta un poco de papelerío que se solucione ahora, esperamos para final de año, pero cuando se lance, o sea, lo que tiene único o el impacto para España de este centro es que está centrado en el cerebro humano, o sea, no en experimentación animal ni nada, sino, como he dicho antes, aplicación muy directa de lo que ya existe y lo que se va a desarrollar de estas tecnologías. Junto con una componente muy importante de inteligencia artificial y la base neuroética. Y las dos salidas que van a ser la aceleración de ensayos clínicos, First in Human, y la parte de realmente sacar fuera del laboratorio a la empresa, o sea, a startups en varios estadios ya te digo, de que salgan del centro o del país o internacionales que se suscriban a la misión muy centrada del Spain Neurotech, ¿no? O sea, lo que hay para Valencia, por decirlo de alguna forma, o para cualquier satélite que se cree en España, es un poco el crear sinergias, donde haya, por ejemplo, un ecosistema de emprendimiento fuerte, pues se puede generar Spain Neurotech Valencia como, por un ejemplo, como la base de todo lo que sea esa proyección de empresas que salgan, ¿no? O en otro sitio que se centre más en ensayos clínicos. Está todo por definir, pero la idea realmente es hacer algo inclusivo y hacer una red, crear esa red donde el cuartel general sea Madrid, pero nada, eso es el comienzo, lo demás está todo por definir, ¿no? Claro. Gonzalo, hablemos de Reddit Ventures, que ya lo has sacado tú antes el tema, pero querría que nos explicaras, por si alguien todavía no conoce cuál es la iniciativa, en qué consiste. Bueno, como decía antes, y no es baladí, es un vehículo de inversión único en Europa, porque básicamente tiene dos singularidades. Es un vehículo que parte del atrevimiento de la red de centros, de todos los centros que están aquí, y que tiene como misión ayudar a los sectores productivos a ser todavía más competitivos a través de la I+D más disruptiva y, sobre todo, también tiene la vocación de crear nuevas empresas, como he dicho anteriormente. Reddit Ventures pues, surge hace un par de años y la singularidad que tiene es que son 11 sectores industriales que son los que representan a los centros tecnológicos, trabajan sobre un mismo vehículo. Por tanto, esa singularidad es única, es algo que después de mucho reflexionar internamente, los primeros pasos para constituir este proyecto colaborativo datan del año 2017-2018, por tanto, ha llovido, pero gracias a esa reflexión, a ese estudio de las mejores prácticas internacionales, llegamos a la convicción que lo mejor era crear nuestro propio vehículo adaptado a nuestro propio modelo para generar y, sobre todo, invertir sobre nuevas empresas. Después de un año, pues, se han analizado más de 108 casos de proyectos de altísima potencialidad. Actualmente se han aprobado 5 inversiones, van a haber más y en las próximas semanas yo creo que vamos a tener la ocasión de disfrutar de las primeras
buenas noticias oficiales, porque los que estamos dentro pues sabemos que hay mucho y bueno en la Comunidad Valenciana, y eso es reflejo del trabajo de los centros y, por supuesto, del gran talento que tienen los sectores industriales, el ecosistema de innovación de esta comunidad. Pero, como decía antes, nos gusta sentir el vértigo, ¿no?, de ser los primeros en muchas cosas, y no nos conformamos con eso, y hace pocas semanas presentamos un club de inversores para que precisamente las empresas que están vinculadas a los centros tecnológicos, los asociados a los centros tecnológicos, puedan participar y puedan ser protagonistas o coprotagonistas de la generación, de la creación de estas nuevas empresas, y puedan coinvertir a través de ticket sindicado, a través de Reddit Ventures, puedan ser compañeros de viaje, puedan invertir en estas nuevas empresas que se están generando, que se van a ir generando en las próximas semanas, y que desde luego es un proyecto, como pensamos que deben hacerse las cosas, pensado colectivamente, colaborativamente, y sobre todo dando oportunidades a que realmente la región se vea impactada en positivo, y desde luego seamos todos protagonistas o coprotagonistas de la solución y del futuro de esta tierra. Claro. Javier, tú formas parte del comité de inversión. ¿Cómo se han elegido estos proyectos? Porque son proyectos disruptivos. ¿Cuál es la medida, ¿no?, en la que dices la sociedad puede aceptar lo que se va a desarrollar? ¿O cómo ha sido ese baremo? Pues para mí, además, es un proceso enormemente interesante, porque aunque llevo ya unos cuantos años también haciendo, digamos, intentando ayudar en la parte de tech transfer, con una óptica puramente de inversor de capital riesgo como la que tengo, la mayoría de esas cosas no son invertibles. Y parte de la belleza de lo que hace Reddit Ventures es convertir proyectos enormemente potentes y con un potencial tremendo en ciencia, convertirlos en compañías que generan un impacto en la sociedad y que eventualmente, además, nosotros como inversores podamos invertir porque ya estén en la siguiente fase. Entonces, cuando estás analizando una compañía así, claro, los parámetros que yo típicamente miraría para invertir no son aplicables todavía. Entonces, nos fijamos básicamente en qué momento está esa tecnología, cómo de cerca o lejos está del propio mercado, en los casos de uso al final. Es decir, una de las cosas quizás para mí más desafiantes cuando estás invirtiendo en tecnología tan dura es encontrar dónde tiene sentido y además normalmente, como son tecnologías quizás pues muy anchas y con muchas aplicaciones, encontrar cuál es el caso de uso con más potencial. Y después incluso cómo es el proceso de llegada al mercado. Entonces, nosotros intentamos, para los frikis de estas cosas, el Technology Readiness Level, el Market Readiness Level, el Business Readiness Level, intentamos encontrar compañías que tengan un nivel que nos parezca razonable. Y el gran desafío es, oye, perfecto, fantástico, junto con los institutos creamos una sociedad que vamos a utilizar para empujar esto. Ese es el baby step primero. Ahora luego hay que convertir eso en una empresa y hacer que llegue al mercado, genere valor y demás. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Genial. David, en esa parte que estamos hablando de utilizar nuevos dispositivos de manera diferente, donde José hablaba de esa parte también ética de los datos que vamos a generar, de la privacidad, ¿cómo se van a gestionar todos estos datos, ¿no? Porque si ya vivimos inundados de datos, lo próximo va a ser ya el infinito. Gobernar los datos que generamos va a ser uno de los grandes desafíos realmente, porque cada uno de nosotros somos un mini Big Data. En un día dejamos una huella digital en las redes sociales, en todas las acciones que hacemos en Internet. Las empresas generan muchos datos todos los días y esos datos son importantes para la toma de decisiones. Las empresas saben que el dato tiene mucho valor, pero realmente es tan abrumadora la cantidad de datos que hay que tenemos que ser capaces de ordenarlos. Y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar a cortar tiempos y a ser como más eficientes, ¿no? Entonces, es un punto fundamental para la toma de decisiones y basar nuestras decisiones quizá menos en la intuición y más en los datos. Pero tenemos que ser capaces de tener claros los datos para poder tomar las decisiones. Y por poner algún ejemplo, imaginemos por aterrizarlo en cosas que son reales y que están sucediendo en la Comunidad Valenciana. Empresas de retail, pues cuando tengan que decidir dónde van a montar su próxima tienda, lo pueden hacer por intuición, como lo han hecho hasta ahora. Oye, pues por esta calle yo creo que pasa el target objetivo que tengo de público, pero si yo soy capaz de saber cómo la gente se mueve por las ciudades y de saber que mi target pasa mejor por esta calle que por esta otra, pues mi tasa de éxito de repente va a subir.
Como ya se nos va ajustando la hora y me han pedido que sea diligente con el tiempo, por favor, sí que me gustaría lanzaros una pregunta común, porque al final es verdad que se han dado muchas ideas, pero que cada uno habléis de un reto que se origina, ¿no? En este escenario de la hiperconectividad, del desarrollo de más dispositivos, de la conexión máquina-personas. Bueno, de lo que hemos hablado aquí, ¿no? ¿Qué retos sugiere para vosotros el futuro? Si quieres empezamos por ti, Javier, que ya que estás allí. La pregunta facilita para mí. La fácil para ti. Pues ahora quizás porque, como os decía, o sea, nosotros estamos muy especializados e invertimos mucho en inteligencia artificial. Yo creo que viene un número interesante de retos. Vienen retos de propia gobernanza, retos de seguridad, de privacidad, pero quizás a mí los retos que más me preocupan son éticos. Porque el gran desafío es que, sabéis que la inteligencia artificial al final, en general, la entrenamos con datos y los datos hablan de cómo somos las personas. Y yo creo que no se nos escapa a nadie que si miramos y capturamos 2 días de Twitter, ahora X, hoy, diremos que las personas dan asco. Porque en general el desafío que tenemos con esto es ser capaces de transmitir a este tipo de tecnologías no lo que somos ahora, sino lo que aspiramos a ser. Es decir, nuestra aspiración ética de cómo nos gustaría que la humanidad fuera considerada. Entonces, creo que eso es uno de los súper desafíos que tenemos. Y desde luego creo que hay otro que no es baladí tampoco, que es cómo no nos dejamos a nadie en el camino. Es decir, hablamos ahora mucho del impacto que va a tener en el empleo. Yo creo que la IA no va a quitar el trabajo a las personas. Creo que las personas aumentadas con IA, es decir, las que aprovechen IA, van a quitar el trabajo a las que no lo tienen. Entonces, aquí tenemos quizás una labor importante de upskilling y reskilling de la población que a mí me preocupa. Antes de entrar con el comentario inteligente de José, que el mío va a ser súper absurdo, estaba pensando, alucinante es cómo TikTok conoce cómo tú estás antes de que tú estés así o como ahí estás en proceso. Quiero decir, por el tema que comentabas de aspiración de hacia dónde vamos o cómo vamos a saber hacia dónde va la tecnología, no sé, es que ayer lo estaba procesando y digo, ostras. Es terrorífico. Como comentario sin sentido de ahora mismo. Además, José. de una compañía basada en China, un dato al azar. Totalmente. José. Sí, sin ánimo de repetir lo que ha dicho Javier, yo creo que la base ética es fundamental porque, como ya he dicho antes, esto no lo para nadie, ¿no? O sea, estos avances van a seguir y van a seguir entrando en sociedad, entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a controlar eso o regularlo, y incluyo también la parte de desigualdad que hemos dicho antes y todo. Diría como aparte una cosa más, y en el espíritu de lo que es esta mesa redonda, ¿no? La importancia que yo creo que tienen todo lo que son ahora el concepto de la réplica digital o el gemelo digital, ¿no? Los modelos de uno mismo que se van a aplicar en muchísimas cosas y, como hemos visto en la charla de esta mañana, se nutren de mecanismos de AI, o sea, inteligencia artificial generativa, pues hay problemas también de lo que puede generar que no sea, ¿no? De realidades que no existen, etcétera. Y en el caso de control de dispositivos o otras cosas, pues podría ser problemático. Entonces, es un poco la importancia de tener del human in the loop, ¿no? O sea, que el yo, la persona humana, esté el usuario de esa tecnología o el dueño, digamos, de ese modelo de uno mismo digital, esté en el bucle, que esté en control de alguna forma, que su cerebro o la interacción de esta persona pueda de alguna forma aportar contexto y regular a lo que es el funcionamiento de ese modelo autónomo, en el caso contrario, que no tendría ninguna interacción o control, ¿no? O sea, es un tema relacionado también con la ética, pero también con el funcionamiento de este sistema, este tándem entre la persona y su copia, digamos, digital, ¿no? Su clon. Da miedo, o sea, da absoluto miedo. Gonzalo. No seré yo quien les contradiga, para nada, estando totalmente de acuerdo con ellos. Desde mi punto de vista, y por añadir algo diferente, yo centraría el aspiracional o el objetivo futuro en 2 aspectos. Uno, en ecosistémicamente mejorar la colaboración, porque desde luego el futuro tecnológico no sabemos por dónde va a venir, pero sabemos que vendrá. El señor está aquí. Si tenemos un ecosistema potente donde cada uno de los agentes haga lo que mejor sabe hacer y colabore con el resto, desde luego como sociedad o como ecosistema seremos mucho más potentes ante lo que nos vendrá seguro, ¿no? Y luego en clave ciudadana, yo creo que otro de los aspectos que deberíamos plantearnos seriamente es qué pasa de puertas afuera. Aquí estamos hablando de talento, de inteligencia, de tecnología, de retos de innovación. Pero la ciudadanía, estos debates existen. Y ahí es donde deberíamos todos
mirar. Deberíamos intentar sumar para construir esa sociedad de conocimiento, de la innovación, de la tecnología, pero donde, como decía Javier, que no falte nadie, que estemos todos y todos formamos parte de la solución y, por supuesto, basado en la ética y los buenos valores, ¿no? Ciudadanía y ecosistema. David. Voy a intentar no repetir, porque es más complicado. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una es cómo todas estas cosas que hablamos en estos foros, ya hemos hablado del ciudadano, hemos hablado del usuario final, cómo aterrizan tanto en las empresas como en las administraciones. En la Comunidad Valenciana, la adopción de la inteligencia artificial en las empresas es de aproximadamente un 15% de ellas, que no sé si es mucho o poco, versus a nivel nacional no vamos mal. Y está sobre todo centrado en empresas grandes más que en pymes. Yo creo que por dos motivos fundamentales. Uno, porque tienen un poder adquisitivo mayor, con lo cual van a poder hacer un POC que puede ser asequible de estas tecnologías, pero luego el go-to-market de ellas pues, quizá no sea tan fácil de acometer. Y luego porque tienen la capacidad versus pymes de retener el talento, que yo creo que es uno de los grandes handicaps que tenemos que da para otra mesa redonda, básicamente, ¿vale? Y luego, como desafíos principales, evidentemente la protección de datos que comentaba José. Son aplicaciones que demandan mucha información, que comprometen nuestra intimidad si no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y luego el tema de ciberseguridad, que me parece fundamental. Es decir, tenemos unos problemas de capacitación y de entendimiento de a qué estamos expuestos brutales, tanto a nivel empresarial como a nivel de administración, como a nivel ciudadano o usuario final. Y ahí solo hay un camino, que es la educación y la capacitación, y tenemos un gran camino que recorrer ahí. Pues muchísimas gracias. Con estas reflexiones damos por acabada la mesa. Yo creo que ha sido muy interesante todo el planteamiento que se ha hecho desde cómo hay que abrazar, ¿no?, a la tecnología para hacer mejor la calidad de vida de muchísimas personas que ahora la necesitan, pero también a la vez no volvernos locos, ¿no?, con esa tecnología y derivar hasta puntos que no son éticamente pues, loables. Con lo cual, yo creo que nos queda un desafío muy interesante por delante. Así que muchísimas gracias, Javier, José, Gonzalo y David, y esperamos que os haya interesado el contenido. Muchísimas gracias.